amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de análisis periodístico Versus. Mi nombre es Mónica Magaña Jatar y estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes y con mi compañero Tulio Moreno. Hola Tulio, ¿cómo estás? Bien, Mónica, ¿qué tal? Yo soy Tulio Moreno Reyes, los saludo con mucho gusto. Pues ya estamos con un tema pues que ya verán de qué se trata, es interesante. Sí, Tulio, es un tema pues como los que hemos estado abordando muy interesante y que ya tenemos varios programas como que abordándolo de una u otra manera, así que vamos a ver si en este programa nos vamos como más al fondo. Así es, está relacionado con uno que expusimos recientemente sobre pues estas libertades digitales, ¿no? De todo lo que hay en el internet en días recientes aquí en la capital veracruzana, específicamente en la USB de la Universidad Veracruzana. Pues tuvo lugar una conferencia, un taller donde pues especialistas alertaron sobre el fenómeno del aumento de la violencia digital contra los menores de edad. Se refieren pues a todo este tipo de agresiones o que se aprovechan de ellos, ¿no? Esto lo hicieron en esta conferencia llamada el taller Cibertrampas, entender y prevenir los delitos digitales contra menores de edad, que organizaron esta organización Conectas, así como la agencia de noticias ABC. Son especialistas de México y Colombia quienes advirtieron que las redes sociales, videojuegos y plataformas digitales se usan cada vez más para la captación y explotación infantil. Catherine Jaramillo, de Valientes Colombia, que es una organización que precisamente combate este tipo de delitos. Bueno, ella señaló que la trata en línea resulta más rentable que el narcotráfico y denunció el uso de plataformas como TikTok, pues que son utilizadas para reclutar menores de edad. También, por su parte, Mercy Esther Pérez Arévalo, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del sistema, la versión en Veracruz, que está integrado al DIF. Bueno, pues ella destacó el papel de los videojuegos como espacios de riesgo y el problema en este sentido de la falta de supervisión familiar, ya iremos a ello por supuesto. Asimismo, Araceli González Saavedra, del colectivo Equifonía, ella criticó la ineficacia institucional y la falta de personal capacitado en fiscalías y procuradurías para atender este problema pues desde un comienzo, su prevención. Y obviamente pues llevar a la justicia casos donde lamentablemente esto ocurra. Las ponentes coincidieron en la urgencia de fortalecer la educación digital familiar y escolar, así como cerrar la brecha generacional en el uso de internet y profesionalizar las instituciones, ya decíamos, encargadas pues de atender este tipo pues de actos delictivos. Así es, Tulio, es un tema muy interesante porque precisamente en varios programas hemos abordado cómo el uso, digamos, descuidado, no vigilado, abierto y libre por parte de adolescentes, niños, jovencitos de internet puede llevar a problemas bastante serios. Recuerdo el tema que tratamos, por ejemplo, de los incel, cómo tienen su origen precisamente en grupos en internet, cómo los captan, cómo se van entre ellos pues alimentando, lavando su cabecita, ¿no? Dirigiéndolos hacia un lugar de sus pensamientos y puede terminar en tragedia, como bien lo vimos en ese programa. Pero bueno, sí que vale la pena, Tulio y amigos, hacer un repaso sobre qué significan estos términos, porque solemos escuchar mucho sobre el grooming, que yo sí digo que yo no entiendo porque en inglés las tienen que poner, ¿no? Cuando en español tenemos de sobra las palabras para describirlo. Pero bueno, el grooming es realmente el engaño pederasta hacia niños y adolescentes, y de lo que se trata es un ciberacoso, Tulio, que tiene intenciones sexuales obviamente y que se lleva a cabo en internet, en redes sociales, en videojuegos, en todo esto, pero que bueno, que el internet está de por medio, que un aparato de este tipo está de por medio, en donde adultos se hacen pasar por adolescentes, por niños, según quienes van a ser sus presas,
y se hacen amigos de estos niños, intercambian imágenes de caricaturas o de temas que creen o que saben porque lo estudian, que pueden ser atractivos para los niños o que son temas comunes, Tulio, ¿no? Entonces, pues esta caricatura está de moda y se lo mandan. Los brain rot que ahorita están de moda, unos monitos ahí absurdos generados por IA, ¿no? Ándale, sí, o sea, todo esto ellos rápidamente detectan qué es lo que a los niños en esta época les llama la atención y entonces se meten por ahí, obviamente son perfiles falsos, se ponen fotos falsas, todo esto. Y su intención es hacerse amigo de los niños o de los adolescentes, niños o niñas, da igual. Y una vez que se ganan su confianza, empieza con esta onda de, oye, ¿por qué no me compartes una foto? Yo te quiero mucho, me caes muy bien, eres mi mejor amigo, no sé, ¿no? Este tipo de cosas. Ah, sí, claro, pues una foto, un video, muéstrame dónde vives, todo esto. Cualquier cosa le pueden sacar. Sí, cualquier cosa le pueden sacar. El niño ya lo considera su amigo o su amiga, entonces ya no se da cuenta, considera que es normal. Pero muy rápidamente, Tulio y amigos, esto empieza a escalar de, oye, qué bonito suéter, ¿y por qué no te lo acomodas de tal forma? ¿O por qué no te lo quitas? Hace mucho calor y me mandas una foto. Y entonces empieza muy rápidamente como que a subir de tono, pero es muy importante entender que es un proceso, Tulio, o sea, es un proceso en donde van, digamos, trabajándose a los niños y a los adolescentes hasta que llega un punto que el niño no se da cuenta de lo que le están pidiendo. Es que quizás justamente esa sea la idea de grooming. Grooming del inglés viene así como preparar, alistar, ¿no? Entonces lo van trabajando hasta que lo pueden explotar. Así es, esa es la palabra clave, ¿no? De entender aquí, no es algo no pensado, sino que el perpetrador sabe muy bien lo que está haciendo, lo ha estudiado y bueno, está muy claro. Y entonces, una vez que escala, Tulio, esta situación y que logran obtener pues videos íntimos del niño videos íntimos, en ese momento ya lo tienen, ya obtienen lo que quieren, pero no lo sueltan. Entonces ahora es no. Si el niño llega a protestar porque puede intuir que algo está mal, sí, si tú dices algo, yo le voy a hacer daño a tus papás, o voy a publicar estos videos, se va a enterar todo el mundo, o voy a ir hasta tu casa y se lo voy a enseñar a tu mamá y a tu papá, no sé. Cualquier cosa le pueden decir para que el niño entre en pánico, entre en miedo, se repliegue, y lo peor de todo es que siga cumpliendo con las demandas de esta persona, que normalmente son personas mucho mayores de edad que el niño, o sea, son señores o señoras ya bien hechos que están tras un aparatito, pues viendo a qué niños se pueden, pues pueden lograr abusar de ellos, ¿no? Y esto, por supuesto, también puede escalar mucho más, porque puede llegar a un punto de, oye, si nos vemos en tal lugar o dónde vives y todo, y bueno, puede terminar siendo el contacto muchísimo peor, ¿no? Pueden terminar secuestrándolo con todas las implicaciones, sí, ¿no? Y desde luego incluye también no solamente estos casos, sino obvio quienes enganchan y con relaciones sentimentales, ¿no? Y terminan llevándoselos sobre todo claro, como somos novios mujeres, y no sé qué redes. Y todo, entonces dices, pues tengo mi novio, y se da el momento de conocerse, y cuando se conocen y el niño abre el coche o llega al punto, ve que no hay otro niño ni otro adolescente, sino un señor. Bueno, muchos casos de este tipo de videos se han expuesto, ¿no? Sobre todo en otros países, aquí también hace falta trabajar en ello, llegaremos a ese punto en cómo evitarlo, pero bueno, hay muchos casos donde evidencian, ¿no?, a un tipo, ¿no?, que está ahí esperando a un menor de edad, ¿no?, con el que estuvo en contacto y preparó el encuentro, a lo mejor para cualquier tipo de... Y luego cuando los encuentran es, sí, yo soy su tío, su hermano, su esto, y vengo por ti, pero te voy a llevar a donde está tu amiguito verdadero o tu novio verdadero, que obviamente no existe, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues pasan cosas pues trágicas, sí, ¿no? El problema es el asunto del anonimato en las plataformas que sean, redes sociales o los chats de videojuegos, todo esto que se permite ahí para coordinarse, para crear una comunidad supuestamente, pues estos son los espacios donde más se da, desde luego es donde están advirtiendo y por lo que está creciendo pues este fenómeno, ¿no? Y según cómo se entienda, Tulio, porque efectivamente ese es el problema, pero para este tipo de gente es la gran ventaja, porque tú simplemente utilizas un perfil falso,
De hecho, hay muchas maneras de evitar que detecten la IP de tus aparatos electrónicos, de tu computadora, etcétera. Entonces, realmente hay muchas maneras de que nunca sepan quién eres ni dónde estás. Entonces, esa es la gran ventaja del anonimato para aquellos que quieren cometer un delito de esta naturaleza. Ese es el peligro del mundo del Internet, que es un universo privado, no regulado, donde hace falta en muchos sentidos pues la protección del ámbito público para la ciudadanía, sobre todo en este tipo de circunstancias. Hay, por ejemplo, ¿no? Puede llegar alguien con el nombre de La Bubu, ¿no? 56, ¿no? Sí, claro. Y ya de repente pues puede hacerse pasar por un compañero, ¿no? Sí. O lo que sea, ¿no? Sí, y ya. Y bueno, esto se da mucho. Yo justamente en una experiencia reciente, fue a la inversa, pero es interesante comentarlo, en una plataforma que se llama Roblox, ¿no? La cual juego con mi hija, ¿no? Pues de repente en un simulador como de vida, pues alguien más, no sé si un señor de 70 años, ¿no? O una niña, como aparentaba el muñequito, pues de repente como que empezó a pedir jugar a un rol sexual, a lo mejor con ignorancia, ¿qué harías? Y no sé cuánto, ¿no? La verdad me sorprendió y dije, bueno, ahí está, ¿no? Sí. Y no es al revés, sino ahí está. Pero bueno, quién sabe qué pueda pasar con alguien pues que está explorando, a lo mejor, ¿no? Es menor de edad, a lo mejor sí es un adolescente que quiere aprovechar ese rato, ¿no? Para buscar a alguien que le dé eso, ¿no? Esa pulsión, ¿no? Pero pues no es precisamente para que depredadores estén ahí al acecho esperando explotar esta situación tan natural como es la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que te pasó a ti, Tulio, me recuerda un poco la estrategia chicle y pega, ¿no? O sea, vamos a ver, yo mando esto y a ver cuál es el resultado. Obviamente en tu caso pues no fue el resultado que esperaba la persona, pero en cuántos casos sí que puede ser el resultado que esperan y alguien contesta positivamente o se engancha, ¿no? Ahí está como la estrategia. Sí, es muy delicado y bueno, o sea, tampoco se trata, hay muchos, juegan mucha gente con sus compañeritos de la escuela, ¿no? O con primos y todo esto, pero pues nunca falta alguien que pues no podemos conocer su origen, como el caso famoso de Club Penguin, ¿no? Sí. Que fue pues esta plataforma que fue originada en Disney, infantil, de juegos y comunidad y todo esto, que fue clonada, tergiversada para pues este tipo de contactos, ¿no? Y este tipo de explotación pues de los menores usuarios. Y al final pues tuvieron que cerrarla. Esto fue desde 2017 y a la fecha siguen activas sitios que suplantan este nombre pues para captar ahí posibles víctimas, lo cual es delicado. Y tengo entendido que en la plataforma original de Disney sí estaba muy controlada, ¿no? No podías mandar ubicación, ni fotos, ni videos, ni nada de esto personal, y después todo eso se corta, obviamente ya no era de Disney, con la posibilidad de que eso sí existiera, pero ahí se abrían las puertas a que todo esto ocurriera. La caja de Pandora, ¿no? También pues están estamos hablando de juegos, pero por supuesto las redes sociales son otra, ¿no? Otra Así de esas, ¿no? Pero esta es donde hay chats, ¿no? Sí, donde hay chats. ¿No? De hecho, ya que tú nos compartes, yo también les voy a compartir una que no estuvo tan fuerte, pero que sí me abrió como la mente de lo fácil que podría ser si una mente enferma a aprovecharse de un niño o de una niña. Y es que una vez estaba jugando con un amigo el Call of Duty Mobile, que es muy, muy popular. Y hay un juego, bueno, ambos juegos, que es el Battle Royale y un multijugador, en donde puedes jugar con otras personas. Y ahí, bueno, puedes poner audio, ¿no? Y bocina. Entonces puedes escucharte con tus compañeros de equipo. Si todos son amigos, bueno, no hay pierde, pero en mi caso solamente éramos yo y otro amigo y los demás pues eran desconocidos. Pero es azaroso, ¿no? Entonces de repente estamos en el juego, que aparte duraba como 10, 15 minutos, y de repente escuchamos una vocecita como, ay, espérenme, compártanme sus armas y no sé qué, y nos vamos de espaldas, porque rápidamente nos damos cuenta que era un niño, Tulio, o sea, no un adolescente, era un niñito, era un niñito. ¿Qué edad más o menos? Yo le calculo unos 5 años, máximo 6, y bueno, nosotros no voy a decir cuántos tenemos, pero ya la diferencia es abismal, ¿no? Y nos ponemos en alarma de inmediato,
de, oye, no, nos empezamos a sentir súper incómodos. Y es curioso porque después lo platicamos de que es curioso porque nosotros no le íbamos a hacer bajo ninguna circunstancia daño a ese niño y ya considerábamos inmoral jugar con él, ¿no? Sí, o sea, sí. tenerlo en el mismo equipo, porque obviamente nosotros nos expresamos de otra manera, hablamos de otra, pueden salir otro tipo de bromas, no lo sé, ¿no? Y el niño ya estando ahí. Y caso curioso, el niño sí se dio cuenta, porque a mi amigo, por ejemplo, le decía señor, entonces se daba cuenta de la diferencia de edades, pero aún así él quería estar con nosotros, él quería hacer equipo con nosotros, quería jugar con nosotros, y uno se pregunta, ¿y dónde están sus papás? Y bueno, terminamos de jugar el juego, él nos invita a otro y nosotros no, y deberías ver cuánto nos insistió. Efectivamente pudimos haber dicho, nosotros no le vamos a hacer nada, adelante, pero los dos teníamos esta incomodidad de no, ¿sabes qué? Esto está mal. Imagínate toda la atención que le está haciendo falta, ¿no? Para que vaya detrás de unos... pidiéndonos ¿sí? que por favor jugáramos con él, dándose cuenta que éramos adultos. Es terrible y lamentable decirlo, pero está ahí servido para que llegue alguien, ¿no? A aprovecharse. Nosotros de buena fe nos sentíamos incómodos, aún sabiendo que no le íbamos a hacer daño, dijimos, no podemos jugar con él. ¿Cuántos te gusta que tengan esa actitud? O sea, ¿cuántos realmente no ven como, aquí puedo hacerme a gusto, ¿no? Sí, es algo que de verdad debe alarmar, debe tenerse cuidado, porque bueno, hay que efectivamente reconstruir el tejido social, pero en las redes, en estos canales, grupos, chats de Discord, de los clanes y todo esto, pues no se entablan verdaderas comunidades, como ya lo adelantabas precisamente justo el tema que expusimos de los incels, donde pues no, realmente no están en contacto con su realidad, ¿no? Sí, pierden el contacto con la realidad, se nota que hay un abandono por parte de los padres, o sea, incluso aunque estén presentes, hay un abandono y más adelante vamos a ver por qué decimos eso. Y fíjate, Tulio y amigos, que yo tengo como una reflexión, estamos hablando de juegos, pero sabemos que es redes sociales y en general el mundo del internet, ¿no? Yo reflexiono a menudo de cómo antes nuestros papás estaban muy al pendientes y nos decían, no puedes hablar con extraños, si alguien te invita a algo, mira que tengo un juguete en el coche, no vayas, de aquí no sales, solo con tus amigos, a casa de quién vas a ir. Había mucha esta atención, pero hoy en día son los mismos padres, por ejemplo, los que suben las fotos de sus hijos a las redes sociales. O sea, antes era, no hables con desconocidos, y ahora los mismos padres muestran las fotos de sus hijos a todos los desconocidos. La cantidad de pedófilos que hay en redes sociales es abismal. Y aún así los mismos padres los exponen. Aquí tienes mi hijo en charola de plata, aquí te muestro sus fotos, recién bañado, recién pintado, recién peinado, cuando en una mente que pues cree que esto es motivo para un deseo sexual o algo así, le estás dando todo el material, pero son los mismos padres, tú. Sí, y bueno, también hay que preguntarnos esto que mencionas, cómo es que se propicia pues esta proliferación de pederastas. ¿Será que el internet pone al alcance pues actividades prohibidas, ¿no? En donde no hay una responsabilidad, ¿no? Se puede trolear, se puede insultar, se puede hacer todo sin consecuencias. Exactamente. Que es un poco lo que hablábamos en los programas que hemos tenido últimamente, ¿no? O sea, ¿qué implica, no, la responsabilidad en redes, ¿no? O sea, si realmente se puede violar o todo se vale, ¿no? Y lo que estás diciendo es muy importante, Tulio, porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Las facilidades que te da el anonimato, ¿no? El que no sabes quién eres y que te pueden nunca encontrar, y entonces eso te envalentona, te da un poder para poder actuar en contra de otros o incluso llegar al abuso de niños. Así es, esto es un tema muy delicado. Compartan con nosotros su opinión, ya que pues este es un tema que debe estar presente en todos, ya sea que tengan hijos o no, hay que estar, crear una red de protección a otros conocidos, ¿no? Sí, es una responsabilidad social. A chiquitos, ¿no? Sí, sino no, también chiquitos, adolescentes, adultos, jóvenes. Cuando hablamos del tema de los incel, hablamos de un chico de 19 años, o sea, es decir, ahora sí que todos corremos un riesgo cuando usamos el internet, pero se sobreentiende que entre más jovencitos la vulnerabilidad es muy superior, ¿no?
Pero bueno, sí, díganos qué piensan de todo esto, ustedes cómo creen que se podría resolver y cuál es la responsabilidad de los padres en todo esto. Pero vamos a ver, Tulio, qué dice el UNICEF, Fondo de Naciones Unidas pues, para la Infancia, precisamente, porque esta institución amplifica el concepto, porque estamos hablando del ciberacoso sexual, pero el ciberacoso, Tulio, es súper, súper amplio. De hecho, ellos lo definen como intimidación por medio de las tecnologías digitales. Ya fíjate eso, la apertura que eso supone. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar, humillar, acosar a otras personas. Y aquí ya están diciendo personas, de ahí la amplitud del término. Y justo acabamos de decir de todos corremos riesgo, pero bueno, claro, se sobreentiende quién es más que otros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el ciberacoso? Que la misma plataforma, el mismo internet, las mismas redes sociales permiten, por ejemplo, la difusión de mentiras fácilmente, lo hemos hablado en otros programas, publicar fotografías, videos vergonzosos de otra persona, no necesariamente tienen que ser sexuales, puede ser que, no sé, un niño se cayó, rodó, cayó de cierta manera y obviamente no se siente bien por esa caída, pero tú lo subes y ya, todos nos podemos burlar de esta situación, ¿no? Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos, amenazantes, hacerse pasar por otra persona, que es lo que hemos hablado, ¿no? Y, por supuesto, aprovecharse de esas circunstancias y manipular las situaciones. Obviamente, sus nombres no son reales, su foto de perfil no es real, pero no tienes forma de saber eso. O en este caso, lo mismo, hacer, por ejemplo, pasar un perfil de alguien y empezar de alguien a quien se le quiere hacer daño y empezar a hacer todo tipo de cuestiones que puedan degradar su honorabilidad, ¿no? Así es, y de ahí, bueno, pues se salta muy fácilmente a lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, que es pues el acoso sexual infantil ya con todas sus luces, pero el acoso sexual no nada más es infantil, también puede ser incluso entre adultos, ¿no? Pero está siendo acosado, está siendo vulnerado, está siendo amenazado. Por eso es que el ciberacoso es tan amplio. Otra cosa que el UNICEF deja clara o que subraya es que el acoso, Tulio, puede ser cara a cara, efectivamente pueden ocurrir todas estas situaciones de frente, pero que el que es por internet deja una huella digital, ¿no? O sea, es como, esto sí he escuchado estos temas cuando dicen, es que la crueldad de las redes sociales y del internet es que no puedes borrar la memoria. Simplemente ya quedó ahí para siempre, y lo hablábamos cuando la ley antimemes, en el programa de ley antimemes, como memes que tienen años, 20 años y siguen estando vigentes, y los que fueron protagonistas en ese momento dejaron de pertenecerse a sí mismos, ¿no? Y ese tipo de complejidades que sí que hay, que lo que pasó en internet se recuerda, alguien lo va a volver a sacar y ya no se borra. Y ese es como un problema todavía más grande. Sí, además esto suele venir, ser complementado, un acoso que se da en la escuela, supongamos en una secundaria, pues ya también, si se encuentran por ahí, pues ahí también van a ir a continuar, ¿no? Así es. A seguir estas acciones, ¿no? Pero fíjate, Tulio, que a pesar de eso, digamos, esta crueldad inherente, ¿no? Al no poder olvidar y no poder borrar en este mundo cibernético, al mismo tiempo, como deja una huella digital, hay pruebas, o podrían existir pruebas de si alguien está intentando acosar, captar a un niño, abusar de él o de otra persona, porque se puede rastrear, sí, con quién hablabas, mira, aquí está el intercambio, las fotos, todo, y se puede intentar rastrear a estos individuos. Aunque sigue siendo un poco delicado porque jurídicamente no se toman muy a menudo como serias o como pruebas fehacientes, capturas de pantalla, claro, o estas publicaciones. Y entonces ahí se tiene que trabajar mucho porque ese es el espacio que no se ha regulado y donde pues está ocurriendo, ¿no? Exacto, está ocurriendo, pero también como son manipulables, hablábamos de las deepfake y todo esto, ¿no? Vean nuestro programa de ley, la ley antimemes, porque ahí tratamos de todo este tema, también como les decíamos el programa de Incel como para complementar, pero efectivamente, o sea,
todo es manipulable y entonces lo que yo te enseño como prueba digital podría no tener una validez como prueba y entonces nos metemos con un problema muy serio o que muestra la complejidad del asunto, Tulio. Pero vamos más adelante porque todo esto del ciberacoso, ¿por qué cada vez se está hablando más? Porque tiene consecuencias severas sobre el individuo. Estas pueden ser muchas, pero por ejemplo la UNICEF misma habla de que la víctima siente como si estuviera siendo atacado por todas partes. De hecho, yo sí he visto casos en Estados Unidos de adolescentes que se suicidan, porque imagínate, todas las redes, los mensajes te llegan con el acoso, con la culpa, con el señalamiento, con la burla, y sientes que todo el mundo, ¿no? Que el mundo real está en contra tuyo y que ya no tienes ninguna alternativa, y se suicidan por un ciberacoso, ¿no? Lo cual es espantoso, pero es así, o sea, está sucediendo en el mundo esta situación. Pueden no diferenciar entre el mundo real del internet, ¿no? Del cibernético, ya no distinguir, ya sentir que no hay alternativas, porque muchos de nuestros jóvenes, sí es cierto que una parte de su vida muy importante, por desgracia, la están viviendo ahí, sus relaciones con amigos, todo claro. Es en internet, ya no es afuera como era en nuestros tiempos, ¿no? Sí, no vamos a ir muy lejos y además esto es un caso que realmente debió tratarse con mucho mayor sensibilidad y mucha mayor atención por toda la atención que se le dio y todo el escarnio. El hijo de López Obrador, Jesús Enrique, el menor, hicieron un escarnio terrible para supuestamente hacerle daño al expresidente, pero imagínense cómo creció este niño. Morro, ¿no? Sí. Pues rodeado, cercado, señalado por todos lados, ¿no? Y con insultos racistas de toda índole, ¿no? Me acuerdo cuando un comunicador de cuyo nombre no quiero acordarme fue el que le puso esta tontería de chocoflan, no sé si tú recuerdas, que fue un término que se le dijo, sí, claro. Que hablaba de este racismo y de esta discriminación por su color de piel, por su físico, todo esto, y que saltaron, pero realmente la persona que lo dijo, que es muy popular además en YouTube y todo esto, bueno, creo que ya trabaja, ¿no? Con Televisa y no sé qué. Es el comediante. Alguien que hace como que comedia y da las noticias al mismo tiempo y no sé qué, pero les digo, no me acuerdo de su nombre. Sí. Y pero él no sufrió ninguna consecuencia, puso estos apodos, invitó a los demás a que lo dijeran y no sufrió, y ahí está, y gana no sé cuánto dinero y demás, o sea, cero consecuencia para él, pero para la víctima, que en este caso fue Ernesto, pues ni siquiera podemos saber o prever, ya quizá muy en el futuro podemos saber cómo él vivió la presidencia de su padre, sí, y las consecuencias que para él tuvo, porque nació en eso, ¿no? Se puede medir cómo, pues es el hijo del presidente, ¿no? O sea, que es una persona que siguiente está creciendo, está conociendo. Y que además él y que de repente ¿no? Exacto, y de repente te linchan y te empiezan a señalar por cosas de las que no eres responsable, como tu color de piel, ¿no? Exacto, y mucha gente se sube nada más para verter todo su odio político en esto, ¿no? Que genera tanto daño, ¿no? Y además del hecho de que no eres responsable de tu color de piel no tiene ningún problema, o sea, su color de piel, que es el grueso de la mayoría de nosotros, más menos, pero es el mismo, es exactamente el mismo, pero nos han hecho creer que tenemos un problema por nuestro tono de piel, ¿no? Entonces está muy terrible esta situación, pero bueno, como vemos, los problemas, y la UNICEF misma lo apunta, son mentales, ¿no? A muchos niveles: miedo, vergüenza, culpabilidad, sensación de vulnerabilidad, sensación de sentirse estúpido, ¿no? Lo que decía es como si yo tengo la culpa de algo que no tengo la culpa y tengo que pagar por ello, quién sabe por qué. El agobio, ¿no? El agobio. Sí, simplemente estás a merced de lo que otros decidieron hacer contigo y da esta sensación de no poderte defender, lo cual ya muestra la responsabilidad social y política detrás de estos hechos, porque sí que tendría que haber formas de poderse defender y parar esto en seco, ¿no? Pero bueno, ya iremos para allá. Obviamente el problema pues emocional
que supone, porque ya no sabemos cómo puede crecer alguien que fue víctima de esta situación, y por supuesto físico, porque no duermes, estás atormentado, no quieres comer, crees que tú eres el problema o comes de más, no sé, todo esto que puede estar asociado, o como decíamos hace rato, Tulio, incluso pensar que puedes o mereces atentar contra tu vida porque no mereces la existencia, porque otros dijeron que tu tono de piel, que tu físico, que tu cara, que cualquier tontería recordando de esas. cómo, también ya lo habíamos mencionado, justamente las redes están hechas para operar, para clavarse, ¿no?, en la parte más primitiva de pues, nuestra naturaleza humana, que es pues, la de los grupos, el reconocimiento social. Entonces, que esto se utilice como arma contra alguien es gravísimo. Así es, el morbo que provoca, ¿no? Luego la gente está ahí simplemente implicada por una cuestión de morbo y ya ni siquiera se da cuenta cuánto está dañando a la persona el propio morbo, ¿no? Por eso decíamos, esto parece que es una responsabilidad colectiva y por supuesto política. Y bueno, es curioso porque la UNICEF dice que a pesar de esta situación y de sentir todas estas cosas, hay que invitar a que se hable del tema con franqueza. Ya más adelante vamos a ver si realmente un adolescente, un niño puede tener la capacidad para llegar y hablar de ello, precisamente por ya todas las emociones que lo abruman y lo aplastan, si realmente puede hablar de ello, por lo cual otra vez la sociedad, nuestro Estado y sumado a los padres desde un principio habla de esto, todo está bien, está pasando algo, claro, tienes algo que contarme, estar atentos, porque aunque le digas al niño y adolescente, habla de eso con franqueza, él puede estar superado por las circunstancias y más bien no quiere salir de su cuarto, ¿no? Por supuesto, o sea, empieza con los padres, con lograr una comunicación, porque si no la entablaron antes de la adolescencia, eso ya se tendrá que construir mucho tiempo después, ¿no? Así es. Pero también, otra vez, ¿no?, quienes, los profesionales, quienes pues buscan detectar todo esto, porque pues realmente es muy difícil comunicar una situación que puede ser abrumadora, sí, así como también a la hora de estar preguntándoles a ciertas edades, puedes estar condicionando la respuesta. Sí, claro. Entonces, te puedes decir, sí, fui acosado, pero en fin, sí, hay una complejidad ahí que no se está tomando en cuenta y se requiere mucha seriedad, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, hay datos que los expertos consideran alarmantes, Tulio. Así es, aquí tenemos pues unas pues estudios en años recientes, 2023-2024, pues estamos apenas, bueno, ya estamos acabando 2025, sí, pero qué barbaridad. Bueno, pero bueno, donde hay datos concretos, sobre todo de Latinoamérica, de esto que es el ciberacoso sexual, o conocido como grooming, o como engaño pederasta más precisamente, que ya ahí podríamos tener bien claro. Ahí señalan pues que hay 40% de menores en Latinoamérica que conversan con desconocidos en internet. Es decir, 40% de los niños están en contacto con gente que no conoce. Es una cantidad inmensa, o sea, para mis ojos es inmensa. Sí, es muy grave y nos dice efectivamente pues cómo están las cosas en casa, ¿no? Así es, porque ¿por qué el 40% de los menores en Latinoamérica están solos a merced de convivir con gente que ni saben quién es, qué edad tiene, ni nada? ¿Por qué? Sí, bueno, podemos decir es que mucha gente tiene que trabajar y está ocupada haciendo otras cosas y pues es muy fácil, ten la tablet y estate, ¿no? O el teléfono tantito, ¿no? Pero en ese rato puede haber un contacto, ¿no? Sí. Puede haber algo que vaya enganchando, porque ya lo decías, ¿no? Sí. Esto es un trabajo constante. Es un proceso. Es un proceso, se va dando. Se va trabajando, lo van construyendo. Y por lo mismo, es también alarmante el siguiente dato, 75% de esos menores desconoce los riesgos digitales, es decir, en ningún momento de este 75%, los padres le dijeron, oye, nada más ten cuidado, porque claro, ahí hay personas que pueden querer esto, o sea, solamente el 25% de estos. Así es. Pero entonces no solo son los padres, tampoco lo han escuchado de la sociedad, tampoco lo han escuchado del Estado que de alguna manera informe al respecto, es decir, no lo han escuchado. En las escuelas, siempre hemos dicho aquí que todo pasa por la educación, quiere decir que en las escuelas tampoco hablan de esto, tampoco les advierten a los niños, adolescentes o jóvenes, del problema. Con esta obsesión por las libertades, pues
esto que estamos diciendo hasta parece de esos grupos de espantados que llevan familia en su membrete, ¿no? Pero es algo muy serio que realmente es grave, ¿no? Bueno, hay otro porcentaje, 15% de estos menores fueron solicitados, se les pidieron imágenes desnudos o semidesnudos. Eso es muy grave también, ¿no? Porque quiere decir que es lo que decíamos, un tipo de personas es lo que están buscando constantemente, ¿no? Obtener este tipo de imágenes. Y 15%, bueno, yo también creo que es muy alto. Y además tendría yo mis dudas. Sí, es todo lo que hay, ¿no? Sí, es todo lo que hay, ¿eh? Yo creo que es más alto, pero bueno, dejémoslo ahí. Igual, o decir, de pasar a las imágenes, a estarles diciendo cosas que no son apropiadas para su edad, que los pueden confundir, pues realmente la diferencia, pues sí es importante, pero sigue siendo algo que hace daño, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí tenemos esto, 26% recibieron propuestas de un noviazgo virtual, así... Pues lo que decíamos, ¿no? De, ay, no, ya somos amigos, ahora vamos a ser novios, pero no sabes si tú tienes 12 años y tu novio o tu novia tiene 50. Así es, sí, realmente puede estar jugando. Es que eso es jugando, lo que sucede, ¿no? Y hay ahora, y nuevamente, no es por espantarse, pero se está dando, incluso en Estados Unidos se está empujando por incluir entre la diversidad la pederastia como una forma de amor diferente, ¿no? Y hay quienes están empujando por esto de una manera seria, ¿no? Lo cual, por supuesto, debe ser repudiado, porque no hay manera de matizar todo el daño que puede producir a un menor que alguien está injustificado, ¿no? Sí, no, está injustificado relaciones sexuales entre uno de 50 y otro de 12, yo la verdad no lo entiendo, o menor todavía. Sí, no, es ni de juego ni nada. De juego, sí, realmente es de esas cosas. Fíjate, Tulio, de las pocas cosas que yo siento que no comprendo en lo absoluto es la pederastia. Me cuesta mucho trabajo comprender qué es lo que hay detrás, qué justifica esto, ¿no? Bueno, pues algún daño por ahí de aquel que busca cubrirlo con esta relación, ¿no? Sí, Tulio, y bueno, estos datos que dices pues sí que son alarmantes, pero de hecho te traigo más, porque el INEGI, particularmente MOCIVA, que es el módulo sobre ciberacoso, en 2023, como dices, no hace mucho, pero ya cuando uno piensa que estamos en la antesala de 2026, pues ya son 3 años, pero nos dice que 18.4 millones de mexicanos mayores de 12 años, o sea, jovencitos, sufrieron ciberacoso, es una cantidad muy grande. Y bueno, sí que es importante, Tulio, pues diferenciar este ciberacoso del cual hemos estado hablando a lo largo del programa, del ciberacoso que está detrás de la ley Olimpia, que también lo hablamos en uno de estos programas, creo que también fue de la ley antimemes, me parece que ahí lo discutimos, que precisamente fue estas denuncias que hay detrás de la difusión de material íntimo sexual sin consentimiento, con el objeto, por supuesto, de dañar la moral, muchas cosas, ¿no?, de la vida de una persona. Digamos, una pareja graban sus videos, sus fotos, como ellos quieran disfrutarlo o vivirlo, son adultos, pero que se separan y alguien por despecho, Tulio, ¡pum!, lo distribuye y lo distribuye precisamente en internet para que todo el mundo lo vea, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, exponer la intimidad, que en principio solamente era de 2 personas, hacerlo público, y bueno, las consecuencias de eso es tremendo, pero por fortuna ya está la ley Olimpia. Y además México es encomiable, es pionero en esto, y están abrevando de ahí en países como Colombia y Argentina para adecuar su legislación en este sentido y proteger los derechos a la intimidad, a la honor, etcétera, ¿no? Sí, porque es un problema real, ¿no? Es un problema verdadero. De hecho, vamos más adelante, Tulio, porque, el INEGI también señala que estos problemas de ciberacoso, 10.3 millones fueron mujeres y 8.1 millones fueron hombres, aunque sí vemos una diferencia, pero bueno, realmente parece que va pareja casi la cosa, ¿no? O sea, es decir, parece que es indistinto si es hombres o mujeres.
Sí, en lo que se diferencia es en el tipo de delito, pero realmente es casi igual y estas personas no discriminan, ¿no? Más los que faltan de registrar, porque bueno, hemos dicho debe haber una cantidad todavía mayor ahí. Así es, Tulio, pero bueno, precisamente lo que decíamos es que toda esta situación tan compleja saca a la palestra que se necesita pues la supervisión adulta, educación, alfabetización, denuncia inmediata, pero bueno, tienen que estar las condiciones para poder denunciar, que era lo que decíamos, ¿no? Entender que se trata de un delito sistémico, o sea, ya es así de fuerte, entonces, bueno, el reto que hay es bastante grande, Tulio, pero bueno, vamos a recordar que precisamente en Veracruz está la iniciativa de una reforma precisamente para detener el grooming. Lo hablábamos también en un programa que el objetivo del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez del Partido Verde quiere o propone reformar el Código Penal y la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Veracruz para crear un ciberespacio más seguro para ellos, y precisamente él habla del acoso sexual infantil, pues precisamente lo que les decíamos, el grooming, la manipulación maliciosa de identidad, el deepfake, pues el acoso en general, la sextorsión y la difusión no consentida de contenido, pero claro, si se trata de menores de edad, de ninguna manera puede ser consentido, aunque el niño haya dicho que sí, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, para ellos los puntos clave de esta propuesta, bueno, es adaptar las leyes ya a los delitos digitales que están en constante evolución, Tulio, y bueno, cerrar esos vacíos legales que todavía se encuentran. Buscan fortalecer las instituciones, o sea, mejorar la capacidad de investigación y la procuración de justicia, que es lo que decíamos, bueno, realmente se tiene la capacidad para poder ir tras un perpetrador que está tras bambalinas. Un ciberdelincuente, ¿no? Un ciberdelincuente, exacto, ¿no? Ya hasta las terminologías van a tener que adaptarse, ¿no? Para entender muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que ellos sí hablan de criminalizar este tipo de conductas, es decir, el grooming tiene que estar criminalizado, entre otros. Y bueno, reforzar la prevención, porque lo hemos dicho, todo pasa por eso, mediante pues la educación cibernética, ¿no? Porque no recibimos esa educación, ni siquiera como adultos, pero vámonos a lo importante. No, antes se enseñaba informática para más o menos entender el lenguaje, sí, más o menos operar un aparato. Pero no se hablaba de riesgos, ¿no? No, nunca, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, se llama literacidad digital, eso es lo que les enseñan ahora, asumiendo que ya nadie le tienes que enseñar, ahí está el botón, ahí le prendes, ¿no? Sí. Y ahora, según les enseñan cómo navegar y todo esto debería estar muy presente y no solamente como algo que se vaya alertando cada tanto, sino esto debe ser estar en la entrada, en la puerta, sí, ¿no? Aguas, ¿no? Aguas con esto, advertir. Y hablarlo con franqueza, como dicen, y constantemente, entre todos, familia, escuela, sociedad en general. Efectivamente, y eso además lo discutíamos en el programa donde pues se veía este tema de las prohibiciones, la censura, la persecución, sí, que sí la hay, ¿no? En el ámbito del internet y todo esto, con justamente el rollo de la ley anti-memes, y hablábamos de las versiones, como hay países donde tienen esto muy desarrollado, en el Reino Unido, por ejemplo, ya lo decía esa vez, que pues ahí te pueden detectar incluso si está tercerizada tu dirección, sí, claro, y tanto, pero no para evitar un delito de esto, sino por si publicaste algo que molesta a los poderosos, pueden ir ahí. Bueno, sí, ojalá que realmente, hay que ver cómo esta ley que está en puerta para Veracruz, pues es reglamentada para lograr pues parar un freno a esto que está sucediendo y que además vamos a ello justamente en el estado ha ido en aumento, en el estado de Veracruz, Mónica. Así es, en el estado de Veracruz tenemos que el 23% de usuarios de internet mayores de 12 años han sufrido ciberacoso. Es algo que va increciendo, pero fíjate, aquí hay un dato, creo que es muy importante. Las víctimas dedican en promedio
5.6 horas diarias, o sea, digamos 6 actividades en internet. Esto, yo lo que me imagino es que llegan de la escuela, comen y de ahí a jugar 6 horas hasta la noche cuando les dicen ya a cenar, lávate los dientes y acuéstate. Es una cuarta parte del día. Del día, ahí solos a su suerte, jugando en redes sociales, conviviendo con quién sabe qué. Y es un poco lo que decíamos con anterioridad, ¿dónde está el problema, no? O sea, el problema es, o uno de los problemas es el abandono de los jóvenes hacia internet y ya que estén a su suerte y los padres bien gracias, ¿no? Digamos, cumplí con darle la tableta, el celular y todo y yo me desentiendo cuando le están dando una herramienta que por un lado puede ser muy beneficiosa y por otra los puede poner en un gran problema. Precisamente se señala que las plataformas más usadas por los acosadores aquí en Veracruz, pero yo creo que es algo generalizado, es WhatsApp, Facebook, fíjate, llamadas telefónicas, Messenger, Instagram y bueno, ya decíamos, ¿no? Como opera, identidades falsas, mensajes primero como de amigos, pero después se van tergiversando, ¿no? Ajá, se van corrompiendo, ¿no? Hasta llegar a las insinuaciones o propuestas sexuales o de otro tipo, hasta llegar a de plano me tienes que enviar videos de esta naturaleza y adelante, ¿no? En el contexto nacional, Tulio, bueno, tenemos que el 20.8% de los usuarios sufrió ciberacoso, estamos hablando de 17.4 millones de personas y la distribución sí es 9.8 millones de mujeres y 7.6 millones son hombres y a nivel nacional los estados más afectados son Tlaxcala, fíjate, con el 30%, Yucatán y Tabasco, Tulio. Sí, se sabe mucho, de alguna manera, que Tlaxcala es un punto donde hay mucho de esto de trata, ¿no? Así es. Algo está sucediendo allí. Algo grave está sucediendo ahí y bueno, es interesante. Habría que investigar para otro programa, Tulio, ya que estamos tocando el tema, ¿por qué? ¿Por qué se concentra en Tlaxcala y qué está haciendo las autoridades al respecto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué significa esto allí? Bueno, hay un aumento, ya decíamos, de la tendencia, bueno, incremental, sí, de estos ciberdelitos contra menores en nuestro estado. En una estadística entre 2019 y 2022 se puede ver que los reportes fueron evolucionando. En 2019 hubo 13 casos. Realmente son muy pocos los que se denuncian. Pero también es que eso, las denuncias, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y también el acompañamiento de los padres, ya hasta que haya pasado algo muy grave sucede, se denuncia, ¿no? Sí, porque como estamos viendo, al ser un proceso desde el nivel 1, 2, ya está ocurriendo el ciberacoso, ya está el intento de captar al niño o a la niña o al adolescente, ¿no? Ya está ahí, pero cuando se denuncia el caso es porque ya reventó. O sea, cuando ya llegó a la cúspide, ¿no? Y además, ¿qué resultados se tienen, ¿no? Bueno, en 2019 eran 13, en 2020 16, para 2021 ya eran 21 casos. Y bueno, esto en 2022, tan solo en los primeros 9 meses ya eran 23. Es un aumento muy progresivo que pues se está dando, del que se tiene registro. También, bueno, entre estos tenemos que los principales ciberdelitos, esto comprende pues una diversidad. En el acoso a menores hay 30 casos reportados, es decir, 41% del total de los ciberdelitos tiene que ver con esto, fíjate, con el grooming. Sí. Es muy alarmante. Es alarmante, es realmente alarmante. La difamación, 16 casos, amenazas 11 y otros delitos de alto impacto que bueno pues están ligados a este acoso, ya serían concretos. Grooming 5 casos, la pornografía infantil otros 5, sí, ciberacoso o ciberbullying en el sentido de acoso violento, agresivo, sí, pues son 3, y de pedofilia 1. Así es, Tulio. Y como hemos dicho, no hay ningún elemento para pensar que todos los casos son denunciados. De hecho, sabemos que adolecemos como país de este problema, ¿no? De denunciar, y obviamente hay razones de por qué a veces la gente no se atreve a denunciar. Sí, estos datos justamente aclaran, son solo los que han sido
los que se reportaron ante la Guardia Nacional. Hay todo un mundo. Pero de hecho, si vemos todos estos movimientos de advertencia y de reformas y todo, quiere decir que los casos son muchísimos más de los que se reportan, ¿no? Claro, no es nada más para pararse el cuello de un diputado o diputada, ¿no? Es realmente un fenómeno que real. Es importante tratar, y por supuesto, en muchos casos habrá relación con el crimen organizado. Ah, sí, por supuesto. De hecho, sabemos que el crimen organizado ha encontrado un nicho bastante amplio a través de las redes sociales y de internet. Incluso les es mucho más fácil y favorable. De hecho, sabemos que el crimen organizado incluso le paga a influencers y todo para ir moviendo la dinámica, las ideas, los pensamientos conforme ellos necesitan. O sea, la manera en la que ellos están detrás es inmensa. O sea, el problema es muy grande, Tulio. Esto es justamente lo que advertía Catherine Jaramillo de Valientes Colombia en esta conferencia, este taller que dieron aquí en Jalapa hace unos días, de que la trata en línea es más rentable ya que el narcotráfico, la venta de drogas. Imagínense eso, ¿no? Cómo ha evolucionado la situación, y eso refleja las posibilidades delictivas de las plataformas en internet. Sí, y de ahí pues todo este tráfico de personas, porque hay un mercado insaciable en Estados Unidos, ¿no? Muy grave, no solo aquellos depredadores individuales, ¿no? Sí, claro. Sino hay todo esto que pues incluso es hasta un tema de discusión nacional allá, ¿no? Así es. Bueno, Tulio y amigos, como hemos visto, es un tema muy interesante, pero para variar tiene muchas aristas complejas, por lo que es pertinente escuchar la voz de una experta que nos pueda explicar de qué trata esto del grooming, de las leyes detrás, de las políticas, para que podamos entender con más profundidad y saber qué se puede hacer o qué se puede proponer en caso dado. Y en ese sentido tenemos la presencia y estamos muy contentos de contar con Araceli González Saavedra, que es integrante de la Asociación Civil Equifonía, y estamos muy contentos de tenerte aquí porque sabemos que nos vas a dar muchas luces sobre este gran tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Araceli, muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli. Soy Tulio Moreno Reyes. Bueno, pues gracias por atender esta llamada. Queríamos preguntarte, en virtud de tu participación reciente en este taller de las cibertrampas, ¿no? Con Conectas y todo esto respecto, bueno, a este delito que ha ido en aumento, y preguntarte precisamente, pues, ¿cómo observas las políticas que hay vigentes y pues el desempeño de las instituciones que pueden atender este tema del ciberacoso sexual infantil? Sí, claro. Bueno, ha sido reciente la modificación a ciertas leyes y códigos para atender la problemática, justo porque, bueno, como sabemos, también el acceso a nuevas tecnologías, aun cuando tendría que estar regulado y en algunas plataformas es regulado, pues también es cierto que digamos que esta regulación no impide que niñas y niños tengan acceso a redes sociales, ¿no? A interacciones en las que, bueno, desconocen a ciencia cierta quién está del otro lado de la pantalla, y pues es importante que se reconozca que es una problemática, que se pueda también difundir información respecto a esta, y que, bueno, cuando ocurren casos, que se atiendan. Ha habido, como comentaba, reformas incluso al Código Penal de Veracruz, solo que, bueno, se habla de medidas en este código. Por ejemplo, se habla también de cómo el manejo de contenidos de imágenes sin la autorización de la persona es un delito, y cuando es con menores de edad o se difunde material de menores de edad, se considera una agravante para este tipo de delitos. Sin embargo, bueno, con lo que nos encontramos ya en casos específicos es que generalmente, bueno, queda aún mucho por hacer para difundir
las medidas que se tendrían que tomar y también para que una vez que se presenta una denuncia por parte de mamás y papás de niñas y niños y adolescentes que están viviendo esta problemática, pues que las instituciones aprendan de una manera adecuada, que atiendan de una manera adecuada. Muchas gracias, Araceli. En ese sentido, ¿cómo ha sido la procuración de la justicia en este tipo de casos, sobre todo en el Estado, o si acaso no ha habido justicia en este sentido? Bueno, miren, yo les podría hablar de 2 casos que nosotras atendimos. En uno de ellos se buscó la conciliación porque, bueno, el delito, digamos, había tenido un cierto grado de gravedad y se consideraron medidas como el llegar a un acuerdo entre las familias porque había había una víctima que era menor de edad y había 2 agresores que también eran menores de edad. Y en este sentido, por ejemplo, lo que la familia de la víctima solicitaba era que hubiera medidas educativas para los adolescentes involucrados, y con lo que nos encontrábamos es que, bueno, puede haber disposición en este caso, de quienes atendieron esta problemática. Sin embargo, muchas veces optan por una conciliación porque los procesos, ¿no?, ya llevándolo a lo penal, son tardados, ¿no? Y esto hace también que las familias, bueno, muchas veces opten por la conciliación por todo lo que implica un proceso ya penal. Y hay otro caso donde también tenía que ver con el uso, en este caso, de imágenes obtenidas a través de celular en contra de la víctima, que ya era también una niña y el agresor un hombre mayor de edad, y donde la violencia no paró en la denuncia, sino que una vez que la familia exigió justicia, pues continuó la agresión, ahora no solo en contra de la niña, sino de la familia por parte de personas cercanas al agresor. Entonces, lo que estamos viendo es que a través de las nuevas tecnologías ha sido como, ¿saben?, como una nueva manera, ¿no? Se ha ampliado esta manera de ejercer violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, y que en este sentido, bueno, las autoridades no intervienen de manera inmediata. Para este último caso que les comento, incluso la explicación que daban a la familia era como si no representara ningún delito este acoso a través de las redes sociales, tuvimos que intervenir junto con otra organización para que se bajaran estos contenidos. Entonces, bueno, en resumen, todavía falta que se informe de manera adecuada a las familias, y falta también que quienes imparten la justicia tengan una capacitación adecuada para que actúen de manera inmediata, porque en este tipo de delitos, para que no escalen, incluso lleven a, por ejemplo, la sustracción de niñas y niños, sabemos también que están asociados a la trata, a la explotación infantil. Bueno, pues es importante que quienes imparten justicia actúen bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Sobre este tema, Araceli, hay una iniciativa en puerta justamente que está en el Congreso para su discusión relacionado con ella. ¿Has tenido la oportunidad de ver sus alcances para conocer tu opinión respecto de ello? Sí, bueno, nosotras colaboramos con organizaciones que están, digamos, en el análisis de esta problemática. No hemos tenido este acercamiento con el Congreso para conocer y analizar esta propuesta de ley, pero bueno, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Y cómo, o sea, entendemos que es un problema bastante amplio precisamente por todas las posibilidades que ofrecen las redes sociales para que un niño o un adolescente sea vulnerable frente a una persona con malas intenciones y que pues pasa por muchas aristas, pero tú, ¿cómo considerarías que esto
se puede resolver? O sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Porque muchas veces, aquí lo hemos platicado, las familias no tienen tiempo, los dos padres salen a trabajar y dejan a sus hijos con la computadora y las redes sociales por la libre, con todos los riesgos que eso podría implicar. ¿Cómo realmente se puede atender este problema? Me parece que es importante también informar a mamás y papás y que es importante también tener presente que esto puede ser una forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que viene digamos, de depredadores que lo hacen a título individual, pero que también muchas veces se enfrentan a redes articuladas de trata y de explotación sexual infantil. Y en este sentido, por eso mamás y papás necesitan contar con la información adecuada. Y también es importante reconocer que sí ha habido una exigencia para que se tomen medidas por parte de diferentes instituciones e incluso de la iniciativa privada. Y mencionaría una, ¿no? Por ejemplo, cómo las empresas de transporte, ¿no? De transporte de pasajeros, están ya solicitando una identificación o que se compruebe el vínculo que tiene una persona que viaja con una niña, niño o adolescente. En este sentido, por eso es tan importante que se identifiquen los casos donde ha habido una sustracción de niñas o niños, cuál fue la ruta que siguieron para que pues estas niñas muchas veces han sido localizados incluso en estados fronterizos de nuestro país y en cuestión de horas. Entonces, una parte muy importante es la información para que puedan identificar aquellos factores que pondrían en riesgo a sus hijos. La otra cuestión es también conocer lo que está establecido en la ley y qué se tendría que estar mejorando. Y por supuesto que en esta pues una alfabetización, ¿verdad?, digital a madres y padres, pues que también haya este compromiso de tomar medidas para el uso de estas nuevas tecnologías con sus hijos e hijas, porque muchas veces también hay un desconocimiento de qué está ocurriendo. Y en esto, aun cuando es algo privado, aun cuando es algo que tiene que ver con las familias, ¿no? De una dinámica familiar, pues también es cierto que ante estas problemáticas es necesario que las instituciones informen y eduquen. Y ahí las escuelas también tienen un papel muy importante. Los gobiernos municipales, a través de las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes, es importante que difundan información, es importante también que difundan aquellas medidas que han sido efectivas para reducir el riesgo de este tipo de delitos y para atenderlos cuando ya están ocurriendo, porque la detección también es clave, la detección temprana. Respecto a ello, bueno, pues es todo lo que hay que hacer, formar una cultura de prevención, información, estar detrás, las familias, ¿no? Detrás de los pequeños, ¿no? Pero también hay un aspecto pues, normativo, ¿no? Donde ese mundo del Internet está muy suelto. ¿Consideras tú que debería haber mayor intervención pues, de las autoridades para regular cómo se maneja aquel mundo? Para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a estas nuevas tecnologías y para también incrementar medidas en la detección. Sabemos, bueno, que ya hay una policía cibernética, sabemos también que se pueden hacer denuncias. Sin embargo, es también muy importante que en aquellos casos donde tienen que ver con redes organizadas, redes criminales, donde lo que buscan es esta explotación sexual de niñas, niños y adolescentes o incluso la trata, ¿no? de personas con fines de explotación sexual, pues ahí también tendría que fortalecerse la intervención de las instituciones. O sea, ahí es un asunto de seguridad pública y en ese sentido la actuación del Estado, del gobierno, tendría que fortalecerse.
Realmente una pregunta que creo que es muy importante, ¿qué tipo de consejo le darías a los padres de familia para que tomen este tema en serio y cómo pueden estar más atentos a lo que sus hijos hacen en internet sin que los niños piensen que, ay no, mis papás ya me van a prohibir algo, pero que se tome con seriedad el asunto por todos los riesgos y peligros que corren pues los más jovencitos? ¿Qué consejo se le podría dar a los padres de familia que estén escuchando esto? Ajá, bueno, yo te diría que, ya hablándote como mamá, que bueno, hemos hablado con grupos de familias cercanas acerca de la importancia que es estar vigilando el uso de estas tecnologías. O sea, aun cuando es difícil lograr este equilibrio entre la privacidad y la vigilancia de nuestros hijos, pues ahí hay medidas que deben de considerarse porque puede implicar un riesgo. Entonces, ha habido mamás y papás que al estar alertas de un posible riesgo han podido detener un comportamiento que pudo haber colocado en riesgo a su hijo. Entonces, es importante estar en esta comunicación, en esta supervisión del uso de estas tecnologías, y es importante también establecer una edad a partir de la cual ya pueden tener acceso, por ejemplo, a un celular o a una tablet, porque pues cada vez es a más temprana edad, y muchas veces se desconoce qué tipo de aplicaciones están utilizando, y no se informan también qué tanto riesgo pueden representar estas aplicaciones. Incluso hay ya aplicaciones que se han desarrollado para que mamás y papás puedan detectar posibles sitios a los que no deben acudir, o pueden identificar también qué tipo de contenido tendría que borrarse de las redes sociales de sus hijos e hijas. Entonces, bueno, es muy importante que se informen al respecto y que haya esta supervisión, estos límites que necesitan establecerle en el uso de las tecnologías, y bueno, esta parte de la comunicación para que, bueno, haya una claridad respecto a las consecuencias que podría haber cuando se enfrentan a situaciones de riesgo, y que puedan saber que en caso de que lo vivan, pues va a haber un respaldo por parte de sus familias, porque pues la respuesta no puede ser regañar o castigar, necesitamos tomar medidas para protegerles. Eso es muy importante, hay un matiz, pero es fundamental, ¿no? De cómo lo van a aceptar pues, los más jóvenes, ¿no? Pero pues, Araceli, te agradecemos mucho por tu reflexión, por contribuir a este pues, planteamiento para mostrar lo delicado que es este problema, y esperamos mantener la comunicación contigo. Claro que sí, Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ella es Araceli González Saavedra, integrante del colectivo Equifonía, que es muy activo en estos temas, pues donde se afectan a sectores vulnerables, y pues es su opinión, Mónica. Así es, Tulio, y me pareció muy interesante porque tocó muchos puntos importantes. Lo de las medidas educativas, finalmente aquí lo hemos dicho muchas veces, todo atraviesa por la educación, hablar del tema no solo en las instituciones públicas, en las escuelas, en las familias. O sea, es un tema que hay que tocar y hay que abordar, y bueno, la importancia de que las familias no menosprecien este tema, sino que de veras tomen una conciencia de los riesgos que corren los más jóvenes si se quedan con toda la libertad, ¿no? de las redes sociales, o esto de tener celulares y tabletas tan jovencitos, ¿no? Establecer una edad, eso que precisaba, es importante, porque bueno, pues hay etapas en donde no se sabe realmente todo lo que hay al alcance, pero también cómo pueden influir esas otras comunidades en el comportamiento, pues sobre todo de los adolescentes, y esto pues se relaciona con lo último que comentabas respecto a pues la forma, ¿no? De decirle, a ver, aguas con esto, ¿no? Sí, claro. En lugar de decirle, no, pues ahora sí ya no tienes el aparato, ¿no?
Pues muestra la complejidad del tema también. Sobre todo porque son edades muy delicadas. Complejas, ¿no? Complejas, sí. Pero los padres, pues con buena voluntad e investigando e informándose, como ella dice, pues es una manera idónea de abordar el tema con equilibrio, con armonía, y que el joven o el niño o el adolescente entienda por qué y, bueno, seguir adelante. Así es, pues ahí tienen esta situación. Es importante conversarla, discutirla pues, con quienes tengan, ¿no? cerca, para estar conscientes de todo lo que hay y tampoco caer en el pánico, pero tomar medidas precautorias elementales, básicas, y sobre todo regular pues, el acceso a estos espacios de Internet. Sí, saber que ya es un tema social que nos incumbe a todos, entonces ya puede estar en la mesa en cualquier momento y debe estarlo. Así debe ser como parte de un manual de ingreso, o sea, a la hora de entrar, esto es lo que debe saber, ¿no? Así es. Y pues ahí les invitamos a que compartan su opinión. Nosotros nos despedimos, les vemos el día de mañana, agradecemos que nos sintonicen, así como a todos quienes participan directa e indirectamente en este programa Versus. Así es, amigos, muchas gracias por su presencia. No olviden dejarnos comentarios incluso a posteriori, nosotros siempre estamos atentos. Por favor, denle like al programa porque eso nos ayuda mucho a crecer. Compartir el programa para que otros conozcan este tema que, como hemos visto, es muy importante, muy interesante. Darle clic en la campanita porque como vamos en vivo, de repente sale el video y que entonces puedan ver que ahí estamos y nos puedan acompañar. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.